Oremos, mis hermanos. Padre bendito que estás en los cielos, que vives, que reinas, pero que también estás aquí con nosotros y en nosotros también, Padre. Te quiero pedir, Señor, por favor, tu ayuda. Señor, lléname de tu Santo Espíritu, Padre Celestial, para hablar tu palabra, Señor, con poder, Padre Celestial. Mi Señor, y que seamos edificados. Yo mismo al hablar de ella, también necesito ser llenado de ella, de tu palabra. Y Señor, tu iglesia, Padre Celestial, aquí reunida delante de tu presencia, mi Señor, también. Pero también, Señor, que sea de salvación a los que no te conocen. Y danos, Señor, el ánimo, las fuerzas para seguir adelante en estos tiempos que estamos viviendo. En el precioso nombre de tu Hijo, amado Jesús, también te quiero pedir, Señor, que estamos, Señor, vía internet, Señor, mantenga la señal bien, Padre Celestial, de tal manera, Señor, de que no solamente yo, sino cada uno de los hermanos pueda, Señor, eh, estar, Señor, escuchando todo el mensaje, Padre Celestial, y el resto del culto también. Así que, Señor, gracias por este privilegio que usted me concede, Padre mío, de compartir tu palabra a tus hijos, a tus siervos. Ellos quieren escuchar tu palabra, no escucharme a mí, Señor, sino escuchar tu palabra. Y esa es la responsabilidad, Señor, que tengo delante de tu presencia. En el precioso nombre de tu Hijo, amado Jesús, te lo pedimos con gracias. Amén. Pues, hermanos, estaremos hablando en esta noche bajo el tema tiempos peligrosos. Ya ustedes pudieron tener la idea de que íbamos a hablar de eso. Tiempos peligrosos. Y con el título, una advertencia clara. Una advertencia clara. Y mis hermanos, realmente en estos últimos tiempos que estamos viviendo, hemos escuchado acontecimientos extraños en el mundo, incluyendo casos que hasta están desafiando al propio mundo y a todos sus intelectuales. El aumento de la maldad ha ido de manera desproporcionada. Las sociedades están cada vez más cayendo en decadencia moral, rompiendo casi todos los parámetros que hasta se habla de desconstruir la sociedad misma. Eso es un término muy de moda ahora mismo, desconstruir la sociedad misma. Ya casi no se cree en la verdad absoluta, sino que dicen que todo es relativo, todo depende del concepto de cada quien. Y por otro lado, tenemos muchas injusticias, mucha corrupción, y si eso fuera poco, a eso se le suman desastres naturales, y como si faltara algo, añadirle algo todavía a este tiempo, estamos ahora bajo una peste que hace 100 años que no se veía, que está desafiando al mundo junto con todos sus grandes lumbreras, ¿verdad? Que es el coronavirus. El coronavirus, mis hermanos, tiene de rodillas a este mundo. No saben qué hacer, ya sea que fue provocado o fue ya sea de laboratorio o no fue intencional, pero como quiera que sea, a pesar de que la humanidad nunca había tenido un desarrollo como el que tenemos ahora, este virus lo tiene retados. Dios, entiendo también, nos está demostrando que somos nada sin Él, que este mundo es nada sin Dios, ya que lo que están sacando, ya que a Él mismo lo están sacando de los escenarios, no quiere que se hable de Dios ni de su palabra. Algunos países lo han sacado hasta de la Constitución. Y este mundo se siente tan grande que ya dicen que no estamos en la modernidad, sino en la posmodernidad. Yo no sé si usted ha escuchado esos términos, mi hermano, que ya no estamos ni siquiera en la verdad, sino que estamos tan avanzados, dice este mundo,
que ya estamos más allá de la verdad, en la posverdad. Pero fíjese lo curioso de todo esto. A pesar de toda esa grandeza que se ha llegado a creer el mundo, no ha logrado desaparecer las guerras, el hambre, la maldad, las injusticias sociales. Todo eso se revierte entonces en mucha violencia en las calles, en muchos países del mundo, y la gente desesperada clamando por justicia, clamando por líderes honestos que no sean corruptos. La gente se está lanzando a las calles pidiendo soluciones, pero lamentablemente están clamando mal, están clamando a sus líderes, a sus gobiernos, soluciones que no le pueden dar, porque también ellos mismos son pecadores, son malos, al igual que la propia sociedad que está demandando líderes honestos, que no sean corruptos, porque la propia sociedad está esclavizada por el pecado. No claman a Dios, que está dispuesto a perdonarles y a tener misericordia. Entonces la gente se pregunta, mis hermanos, no sé si usted ha escuchado, la gente preguntándose esto. Pero ¿y qué es lo que está pasando en el mundo entero? Inclusive algunos ya quieren que se vaya el 2020 porque el 2020 ha sido desastroso, ¿verdad? Muchos, inclusive escuché en una ocasión que creo que fue en septiembre, que estaban celebrando la Navidad para salir del 2020. Pero mire qué curioso, Cristo puede venir todavía en este año. Cristo puede venir por su iglesia en este año. Entonces, no hay confianza en nadie. Esto es nada más y nada menos lo que la Biblia nos advirtió hace cientos de años. ¿Qué cosa? En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces, pero lo más lejos que quizás piensa la gente es que es parte de estos tiempos peligrosos. Según las descripciones que vamos a ver en la Biblia, mis hermanos, según nos permite el tiempo, en donde cita una lista la palabra de Dios de la forma de cómo son los hombres responsables de esta situación, para que no veamos a otros, sino también a nosotros mismos, ya que Dios quiere hablarnos. Pero lo bueno de todo esto es que todavía hay tiempo para todo aquel que me esté escuchando, que no es salvo, de esa manera, pueda ser salvo de esta perversa generación, a través de la única salida que hay para estos tiempos peligrosos, igual como lo hubo con Moisés, perdón, con Noé. Ahora el arca es Cristo. Cristo es la única salida. Entonces, mis hermanos, vamos a ver ahora a qué se refiere con tiempos peligrosos. Vamos a ver a qué nos habla, qué nos quiere decir la palabra de Dios con tiempos peligrosos. Una de las razones, mis hermanos, por la que Pablo le escribió a Timoteo esta carta, según John Stott, es que mientras yace en una celda, Pablo, el apóstol Pablo, aún está Pablo preocupado por el futuro del evangelio. Aún está en la celda. Su mente ahora piensa en la maldad de los tiempos y en la timidez de Timoteo al mismo tiempo. Timoteo es tan débil y la oposición tan fuerte. Y recordemos que Timoteo era un joven pastor de la iglesia en Éfeso, ¿verdad que sí? Y una de las razones fue que Pablo le encomienda a Timoteo a confrontar a los falsos maestros. Entonces, es que se hace difícil predicar el evangelio en tiempos peligrosos como este. No imposible, pero sí, como mencionara alguno de ustedes en la oración, que la iglesia tiene que seguir avanzando. Creo que el pastor Tony estuvo orando por eso. Entonces, según el contexto bíblico, mis hermanos, la frase tiempos peligrosos no se refiere a puntos cronológicos ligados a un cierto tiempo,
sino más bien a temporadas o épocas de tiempo. El término peligrosos significa algo salvaje o difícil. O sea, mis hermanos, estamos viviendo según el término ampliado de peligroso, que este tiempo también es algo salvaje, difícil de vivir, mis hermanos. Entonces, tiempos no traduce cronos, que como sugeriría alguien, indica tiempo cronológico. No se refiere al crono. Nosotros en español tenemos, ¿verdad? Tiempo para todo, ¿verdad que sí? Pero en el término griego, en el original, aquí no se usa la palabra cronos, sino kairos, que se refiere a periodos de tiempo, temporadas, épocas o eras. Entonces, el plural, tiempos, puede indicar las épocas con grados variables de peligro y dificultad que experimentaría la iglesia a lo largo de su historia. Y nosotros sabemos, mis hermanos, como estudiosos de la palabra de Dios, usted que estudia la palabra de Dios, si no le animo a que indague, profundice, que la iglesia ha atravesado por diferentes tiempos peligrosos, duros, difíciles, iniciando, ¿verdad?, desde el propio nacimiento de la iglesia, con la persecución de los cristianos. Entonces, mis hermanos, el tiempo peligroso significa algo difícil. Por lo tanto, al utilizar esta frase, tiempos peligrosos, Pablo expresa la realidad de que a lo largo de la era de la iglesia habrá estaciones del tiempo en los que los creyentes serían salvajemente amenazados. Y eso, mis hermanos, sabemos que estamos viendo cosas en que el cristiano, en algunas sociedades, en que el cristiano está siendo abiertamente y salvajemente amenazado. No sé si usted, mi hermano, se enteró de ya en Inglaterra, cerraron una cuenta bancaria a un colegio cristiano. ¿Por qué? Porque simplemente no quería someterse a las directrices, ¿verdad?, de la ideología de género. Y de alguna manera buscaron cómo cerrarle la cuenta. Y nosotros también hemos escuchado en las noticias de gente que se levanta contra los cristianos porque se rehúsan, cristianos que, verdad, tienen repostería, porque se rehúsan a hacer un bizcocho de bodas a una pareja homosexual. Que también Dios lo ama a ellos. Dios ama a ellos, pero no su pecado. Tienen que venir a Cristo para que sean limpios. O sea, mis hermanos, estamos viviendo, mis hermanos, en tiempos que a lo largo de la historia, la iglesia ha pasado tiempos peligrosos. El consejo de Dios ha sido desagradable para muchos que han afirmado el nombre de Cristo. En cada uno de estos tiempos peligrosos, las ideas de los hombres sustituyen la de Dios, la verdad de Dios. Por lo tanto, si sustituyen la verdad de Dios, es porque sustituyen a Dios. Aunque el Señor nos asegura, mis hermanos, importante que entendamos esto. Y él iba a edificar mi iglesia. Dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, según Mateo 16:18. No prometió Jesús que su pueblo estaría libre de todo peligro y daño espiritual. Inclusive, Jesús mismo dijo que si a mí me han aborrecido, también a vosotros lo van a aborrecer. Entonces, mis hermanos, queremos llevar aliento al pueblo de Dios. Este mensaje también en una ocasión estuve, mientras oraba al Señor, a ver qué mensaje Dios quería, ¿verdad?, para su iglesia en esta noche. Y Dios me llevó a este mensaje que ya había predicado en una campaña que me habían invitado, mis hermanos. O sea, Dios quiere
que sepamos que estamos viviendo tiempos, que lo tengamos pendiente. Por eso le dice a Timoteo, debe saber esto, como vamos a ver más adelante. Entonces, Pablo ciertamente sabía mucho acerca de la dificultad de que los cristianos podrían enfrentar, ya que su misma ejecución era inminente. Cuando escribió esta carta a Timoteo, su ejecución era inminente. Él comprendía que Timoteo enfrentaría persecución y hostilidad y que su joven aprendiz sería tentado por pecados de cobardía y compromiso. Por esa razón, el antídoto, mis hermanos, el antídoto recomendado por Pablo es predicar la palabra. Hay corrupción, hay delincuencia, hay uno no puede salir a las calles, uno no puede tener miedo de que uno caminando en las calles alguien se le acerque, porque hay inseguridad, ¿verdad? Y se pudiera pensar, muchos dicen, se necesitan más leyes o se necesitan más líderes políticos que no estén mezclados con la corrupción, que no sean narcopolíticos y se necesitan tal y tal cosa. No, mis hermanos, con lo único que se combate la corrupción, con lo único que se combate el mal, con lo único robo, la delincuencia, es con la... Entonces, el desafío de vivir en estos tiempos, mis hermanos, veremos ahora. Algo que quiero que noten, mis hermanos, también, es que Pablo ha tratado con Timoteo varios temas en los capítulos 1 y 2 para desafiarlo a vivir como sigue. Por ejemplo, ¿qué le dice Pablo a Timoteo en los versículos 6 al 8 del capítulo 1? Primera Timoteo, segunda Timoteo 1, 6 al 8. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Fíjense, mis hermanos, vaya tomando notas. Antes de llegar al capítulo 3, Pablo, como le dije anteriormente, amonesta a Timoteo a poner en práctica algunas cosas. Y una de ellas es no te acobarde, no ser cobarde, no avergonzarse al testificar o hablar de Cristo. También le dijo en el capítulo 2 que esté dispuesto a sufrir penalidades, o sea, pasar por adversidades como buen soldado de Cristo. Esto lo podemos ver en el capítulo 2, versículos 3 y 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pero también, mis hermanos, en el versículo 15, el capítulo 2, Pablo insta a Timoteo a que sea un obrero aprobado, que no tenga nada de qué avergonzarse. Le está diciendo esto, mis hermanos, en los capítulos anteriores. ¿Qué cosas? Vuelvo y les reitero. No ser cobarde y no avergonzarse al testificar de hablar de Cristo. Que esté dispuesto a sufrir penalidades, a pasar adversidades y que sea un obrero aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse. Usted puede notar otras más, pero quise resaltar esas tres. Ahora bien, mis hermanos, sin embargo, en eso no es todo lo que Pablo desafía a Timoteo a vivir. Hay otras cosas más que quiere que sepa y no quiere que se pierda de vista lo siguiente. Por eso es que usa la frase, también debes saber esto. O sea, aparte de tú no ser cobarde y no avergonzarte al testificar de Cristo, aparte que tú debes estar dispuesto a sufrir penalidades o pasar por adversidades, aparte de tú ser un obrero aprobado, que no tiene nada que avergonzarte, también debes saber esto.
sea, esta conjunción también indica un cambio de dirección de la amonestación a ser un instrumento para honra, caracterizado por la bondad, la paciencia y la amabilidad, como también lo podemos leer. Usted lo puede leer en el capítulo 2, versículos 21 a 25, antes de entrar al capítulo 3. O sea, a la amonestación de ser un guardián valiente y responsable del pueblo de Dios, protegiéndolo de la falsa doctrina y la vida inmoral. Mis hermanos, debemos de, igual que Timoteo, realmente no avergonzarnos para hablar de Cristo, no ser cobardes, debemos estar dispuestos a sufrir penalidades, un obrero aprobado. Eso es importante, es cierto, pero también debemos de saber que en los postreros tiempos vendrán, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces, mis hermanos, esa conjunción también, o sea, le está diciendo que ya sabe lo que te he dicho acerca del testificar de Cristo, de lo que es ser un buen soldado de Cristo, así como un obrero aprobado. También debes saber esto. O sea, lo pone en la misma importancia. Todo lo que te he escrito ya anteriormente con lo que te voy a decir ahora, y cuando habla de debes, esto significa que tiene esta responsabilidad. O sea, no es que si Timoteo quiere estar atento, no, es que debe estar atento. Debes saber esto. Es tu responsabilidad, Timoteo, saber esto, le está diciendo Pablo. Mis hermanos, ¿cuántas cosas nosotros nos apuramos por saber y por enterarnos y por estar empapados? Hay muchas cosas, ¿verdad que sí? Que nos preocupan saberla y queremos saberla, y es importante que la sepamos muchas veces, muchas de esas cosas. Pero mis hermanos, también debemos de saber que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Entonces, ese debe saber esto, traduce un tiempo presente griego que conlleva las ideas de constancia y continuidad. O sea, no es que debes saberlo hoy y ya, sino que debe de seguirlo sabiendo constantemente durante toda tu vida cristiana. En tanto, Timoteo tuviera aliento y energía para servir al Señor y a su pueblo, debía acatar la advertencia de Pablo. Vamos a ver, mis hermanos, seguir con este versículo 1 que tenemos. Hay tanto de qué comentar de este versículo 1, mis hermanos. Tiene tanto que decirnos. Entonces, lo que debe saber el joven pastor Timoteo, vamos a ver lo que dice el versículo 1 completo. También debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ya vimos en el punto anterior un llamado de Pablo a Timoteo a estar atento a lo que sigue, ¿verdad? Y a lo que Timoteo debe estar atento, que es en los postreros días. Entonces, parece claro que entonces, hablando ya en sí de postreros días, cuyo inicio estuvo en el ministerio terrenal de Jesucristo, son de los que están hablando Pablo aquí, de estos postreros días. O sea, ¿cuáles son esos postreros días? Son aquellos días que están comprendidos desde el inicio ministerial terrenal de Jesucristo, entre la ascensión de Cristo a los cielos, de que Cristo inició su ministerio aquí hasta que Cristo ascendió a los cielos y su regreso nuevamente a esta tierra. O sea, el periodo completo de la iglesia, el que estamos viviendo ahora actualmente, que es usted y yo, constituye los tiempos postreros. Por ejemplo, veamos algunos versículos más. Dice Hebreos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. De la misma manera que en el libro de Timoteo, Hebreos emplea la expresión estos postreros
días como una referencia a la era cristiana. La era cristiana es el último arreglo de Dios con los hombres. Entonces, según este texto, Dios había hablado a través de profetas en días o tiempos anteriores, pero Cristo mismo es el portavoz de Dios en estos postreros días. Además, como la expresión el hablar por Cristo está en tiempo pasado, por ejemplo, cuando habla en estos postreros días nos ha hablado, ¿verdad? Ese ha hablado quiere decir que cuando el libro de Hebreos se escribió, ya Cristo había dado su mensaje profético para los postreros días. El término postreros días se refiere nueva vez a toda la era cristiana. ¿Qué dice también Primera de Pedro 1:20? Vamos a ir allá al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Vaya ya, mis hermanos, también conmigo. Dice así la palabra de Dios en el 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Entonces, este versículo confirma este punto. Refiriendo a Cristo, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Una vez más se observa la relación entre Cristo y los postreros días, y que los postreros días empezaron en el primer siglo. De manera, mis hermanos, entonces, que tiempos postreros no se refiere, por ejemplo, quizás alguna persona pensará tiempo postrero se refiere al siglo XX o el siglo XXI. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Realmente, mis hermanos, incluye al 20, incluye el 21. O sea, no solamente el 20 y el 21, ni a ningún otro siglo exclusivamente, sino a toda la era cristiana, desde el primer siglo. Como deja claro Pablo unos versículos más adelante, estos tiempos arriesgados se volverán cada vez más frecuentes e intensos, mientras que los periodos intermedios de tranquilidad relativa se volverán menos frecuentes y pacíficos. Mis hermanos, nosotros estamos viviendo actualmente en un término intermedio de tranquilidad relativa. Estamos viviendo en tranquilidad relativa, tranquilidad relativa. ¿Y qué va a suceder? Se volverán menos frecuentes y pacíficos a medida que se acerque el regreso de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios, entonces, más abajo nos indica más cosas referente a esto. Nosotros sabemos, mis hermanos, que este mundo está tildado ahora mismo, los sabios de este mundo han tildado ahora mismo la división del mundo en dos tipos de personas, que son los liberales y los conservadores. O ya no liberales. Todavía se les llama liberales, pero hay un término que como que lo ha refinado un poquito más, los progresistas. Y mis hermanos, tristemente, leí algo del expresidente de Estados Unidos, de Obama, que decía, no es suficiente con el Estados Unidos está profundamente dividido ahora mismo y no es suficiente con sacar al presidente actual del poder. No es suficiente. Mis hermanos, están viendo, se está comenzando a ver a los cristianos, porque no importa que sea creyente o no, si usted defiende la vida, si usted no está de acuerdo con el matrimonio homosexual entre personas del mismo sexo, si usted no está de acuerdo con el aborto, si usted no está de acuerdo con que el muchacho sea él que decida qué ser,
Si usted no está de acuerdo con la ideología de género, entonces usted es un conservador o un ortodoxo. Y por ende, usted está impidiendo el desarrollo de la humanidad. Estamos, pero un liberal, un progresista, sí es el que está defendiendo el progreso. Y se está achicando cada vez más, mis hermanos. De tal manera que van a ver a los cristianos como el obstáculo. Usted sabe, mis hermanos, que ahora mismo Argentina, el presidente de Argentina, está promoviendo el aborto, porque es una defensa contra la mujer, porque ayuda esto a la mujer, el aborto. Y así, mis hermanos, tenemos en nuestra Cámara los legisladores, en la Cámara de Diputados, ahora mismo reposa, mis hermanos, un proyecto de ley que promueve totalmente en toda su extensión la ideología de género. Y ustedes saben que a inicio de este nuevo periodo gubernamental se estuvo hablando también de sacar del Código Procesal Penal, sacar el aborto para hacerle una ley aparte. Hubo un escándalo por eso. Entonces, mis hermanos, estamos viviendo tiempos en que cada vez más se pone más chico y se cree que el cristiano es el obstáculo. Y por eso, mis hermanos, como Pablo anima a Timoteo, que persiste tú en lo que has aprendido. Pero antes de entrar en esa parte, mis hermanos, quisiera simplemente leer los versículos siguientes, porque no nos da el tiempo, y quisiera comentar donde realmente nos interesa comentar para nosotros, lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Entonces, el versículo 2, ¿verdad? Nos dice aquí la palabra de Dios, hasta el 4, nos dice las características de los hombres de estos posteros días. Quisiera resaltar algo, mis hermanos. Dice que debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Y ojo con esto, mis hermanos. Dice aquí, ¿cuál es la razón de los tiempos peligrosos? La principal característica de los tiempos peligrosos es que su principal actor, el que promueve estos tiempos, nada más y nada menos, dice la primera parte del versículo 2, es porque habrá hombres. O sea, no se está refiriendo, mis hermanos, a que los tiempos son peligrosos por causa de animales salvajes. No se está refiriendo a que estos tiempos postreros son peligrosos por el tiempo atmosférico, o que habrá terremotos o desastres naturales. Ese no es el peligro. El peligro es el hombre, sino que lamentablemente es hombre. No dice que habrán animales salvajes, sino hombres. ¿Y qué pasa con los hombres? ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos 5:12? Romanos 5:12, ¿qué pasa con el hombre? Según la palabra de Dios nos dice en Romanos, el capítulo 5, versículo 12. Dice allí la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, mis hermanos, la causa de estos tiempos peligrosos es el pecado en la vida del hombre, lo cual nuestro Señor Jesucristo quiere solucionar a través del evangelio de Cristo Jesús, por su sangre preciosa. Por eso es, mis hermanos, que antes de venir a Cristo andábamos en diferentes caminos, por diferentes partes, en diferentes
formas de vivir hasta que la sangre de Cristo Jesús, no importa qué tipo de conducta hayamos tenido, la sangre de Cristo Jesús nos limpió, nos lavó y nos limpió de nuestros pecados y nos salvó nuestra alma por la misericordia del Señor. Pero el hombre, en vez de buscar de Dios, en estos últimos tiempos, está empecinado en todo lo contrario, salir de todo lo que se llama Dios, como dice su palabra, o es objeto de culto. Y es por eso que ya, mis hermanos, dicen los versículos 2 a 14 que les iba a leer, esos hombres, ¿cómo son? Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Díganme ustedes, mis hermanos, díganme ustedes si Dios no tiene razón. Claro que tienen que ser peligrosos con este tipo de personas. Si a usted le invitaran, mis hermanos, si usted se va a mudar de residencia y le dicen que al lado de su casa, los vecinos suyos van a ser gente que son amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, todo eso, ¿usted se mudaría? Si me dicen que esos son los vecinos míos, ¿usted se mudaría? Pero fíjese qué cosa, mis hermanos. Dios nos ha puesto a vivir en esta tierra, donde estamos rodeados de ese tipo de personas. Y ahí es que interviene lo que Pablo le dice a Timoteo. Persiste tú en lo que has aprendido. No te dejes llevar de la corriente. No te dejes arrastrar. Persiste tú en lo que has aprendido. Y de eso es que es nuestro siguiente punto, mis hermanos. Persiste tú en lo que has aprendido. Ahí mismo en el capítulo 2, mis hermanos, perdón, 3 de 2 Timoteo. Persiste tú en lo que has aprendido. Y mis hermanos, aunque el mundo esté de vuelta abajo, tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Usted y yo, mi querido hermano, tenemos una gran responsabilidad. Seguir, como dijo el pastor Fran ahorita, avanzando el evangelio de Cristo. Por eso me gocé mucho, pastor, de verdad, con ese anuncio, ese ministerio que tiene su iglesia. Con usted, ¿verdad? Yendo a la emisora. Esa es nuestra responsabilidad. Usted sabe, mis hermanos, lamentablemente, muchos cristianos se dejan arrastrar en estos postreros días. Mis hermanos, los tiempos no van a mejorar. No es que seamos pesimistas, sino que realmente los tiempos no van a cambiar, no es para mejor que van. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Entonces debemos de persistir en lo que hemos aprendido. La conjunción pero marca un contraste y un cambio de énfasis. El carácter y el ministerio fieles de Pablo se contrastan con el carácter y ministerio impíos de los falsos predicadores y maestros. Recordemos, mis hermanos, que estamos llenos de falsos maestros, falsos predicadores, que
lamentablemente, no solamente ya no es la prosperidad, también los falsos maestros están ordenando homosexuales al pastorado junto con todo y su pareja. Están casando homosexuales. Hay organizaciones que se llaman cristianas. Por ejemplo, hay una organización que se reunió con los diputados, mis hermanos, una comisión de esa organización que se llama Alianza Cristiana, se reunió con los diputados. Y de que ahí está, mis hermanos, englobado diferentes iglesias. Hasta escuché de que la bautista está ahí. Yo no sé cuál bautista está ahí. ¿Verdad que sí? Pero mis hermanos, dije que lo componen diferentes iglesias, católicos, pentecostales, de todos los colores, un ecumenismo de todo el tamaño, un sincretismo de todo el tamaño. Entonces, mis hermanos, que ellos dicen, no, nosotros estamos de acuerdo con el aborto y queremos que apoyamos la decisión de las 3 causales y que se apruebe el aborto. Esa organización llamada Alianza Cristiana. Entonces, mis hermanos, estamos viviendo tiempos de apostasía, que es lo que Pablo le advierte a Timoteo. Y sabemos, mis hermanos, que el Señor dice, no todo, el Señor nos dice en su palabra, no todo el que dice Señor, Señor, va a ir al cielo. Entonces, el apóstol dice a su hijo en la fe, que es Timoteo, a diferencia de los herejes, él ha seguido la vida y ministerio de Pablo. Les recuerda que ese ministerio lleva el mando en el versículo 14 de persistir en lo que ha aprendido y de lo cual se persuadió. Más a menudo de lo que nos damos cuenta, recibimos, mis hermanos, influencia de aquellos con los que vivimos, trabajamos y servimos. La palabra, mis hermanos, griega para colouteo, o sea, cuando habla de que has seguido, ¿verdad? Pero tú has seguido, significa literalmente acompañar y se usaba metafóricamente para conformarse a algo por convicción. O sea, Timoteo había seguido la doctrina de Pablo por convicción. En la Grecia antigua, los filósofos usaban la palabra para describir la relación cercana entre un maestro, entre un maestro y su discípulo o estudiante. Entonces, la idea es, mis hermanos, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito. O sea, toda la iglesia, llámese universidad cristiana, llámese seminario, llámese escuela bíblica o cualquier organización cristiana, mis hermanos, deben estar guiadas por líderes y a su vez producirlos, que sean ortodoxos, ¿verdad que sí? En la doctrina y morales en el estilo de vida, además de valientes y comprometidos en la defensa de la fe. Entonces, los versículos del día al 13 no lo vamos a ver esas cualidades, mis hermanos, esas características del liderazgo mencionado. Ahí se mencionan del día al 13 algunas características o cualidades. Se pueden dividir en 3 categorías, por ejemplo, deberes ministeriales, doctrina, conducta, propósito y experiencias difíciles resumidas por las persecuciones y los padecimientos. Entonces, Pablo y Timoteo no eran excepciones, pues todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Jesús lo dijo. Vamos a ir allá a San Juan 15. Vamos a ir allá a San Juan 15. ¿Qué nos dice la palabra de Dios allí? En el libro de San Juan, el capítulo 15. A ver lo que nos dice aquí, allí la palabra de Dios en los versículos 18 al 21. Dice así, óigame bien, mis hermanos, lo que dice allí la palabra de Dios. Si el mundo os aborrece, no tenga temor de esto, mi hermano. No tenga temor si en su trabajo, si en los vecinos, si con quien usted se junta, inclusive otros creyentes lo aborrece.
por causa del evangelio de Cristo, si estamos viviendo una vida moralmente correcta y espiritualmente correcta, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, bendito sea el Señor. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Dice ahí nuestro Señor Jesucristo, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Gloria al Señor, que el Señor nos escogió, nos eligió, nos lavó, nos limpió con su sangre preciosa y nos ha dado un lugar eterno en los cielos. Y nos ha tocado vivir, mis hermanos, estos tiempos peligrosos. Pero Dios nos anima, persiste tú en lo que has aprendido. Nunca puede ser una queja si por yo ser cristiano hay alguien que me saca la vuelta o no quiere saber de mí. O quizás hasta tenga que sacrificar algunas cosas. No se avergüencen, no nos avergoncemos. Glorifiquemos al Señor con esto. Realmente, mis hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles y más con esta pandemia. Pero Dios está con nosotros. No sé si vamos a ser los últimos, porque Cristo puede venir esta noche por su iglesia. Pero no fuimos los primeros tampoco en la era de la iglesia. La persecución de los fieles continuará hasta el regreso del Señor, porque los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Estos son los malos hombres y los engañadores descritos tan vívidamente por Pablo en los primeros 9 versículos de este capítulo. Así que el creyente fiel debe esperar persecución y sufrimientos por la causa de Cristo. No todo el creyente fiel sufrirá difamación, prisiones, torturas o martirio por la fe, pero debemos estar preparados. Entonces, si alguna persona que me está escuchando, ya sea un familiar suyo que esté escuchando o alguien más, Cristo te quiere salvar y limpiar de esta perversa y mala generación. ¿Por qué no vienes a Cristo en esta noche? Cristo te puede lavar, no importa pecados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y mis hermanos, persistamos en lo que hemos aprendido y el Señor nos ayude a seguir adelante con el avance del Evangelio de Cristo en estos tiempos duros y difíciles y peligrosos. Que Cristo está con nosotros, Él lo prometió. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea el Señor. O sea que Él ahora mismo está con nosotros. Así que vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Señor, he entregado tu palabra que usted puso en mi corazón. No sé, mis hermanos, mi Señor, no sé si algún hermano está padeciendo como cristiano. Padre Celestial, fortalécelo, ayúdalo, Señor. O si está luchando, Señor, contra
alguna situación difícil, dale la victoria, Padre Celestial, y anímale, Padre mío, a seguir adelante, que la victoria está garantizada. No somos de este mundo y por eso no nos debemos de turbar. Hemos creído en Dios, hemos creído en Cristo. Y allá, Señor, usted nos está preparando un lugar. Señor, inclusive te pido por creyentes que están viviendo en países inhóspitos, que sí están sufriendo en carne viva la persecución, el azote, quema de iglesias, Señor, y cuántas cosas más. Miren, en Etiopía, la Baptist Mission, las misiones centrales bautistas, pide por sus misioneros allí, que están en situaciones difíciles ahora mismo con ese país. Pero guarda nuestro país, Señor. Dios Todopoderoso, ayúdanos a seguir avanzando en el Evangelio de Cristo, que tanto lo necesita también nuestro país. Y así, Señor, Venezuela, te pido, Señor, que usted liberte a este pueblo. Te pedimos por los gobernantes, Padre Celestial. Gracias, Señor, te damos por este tiempo precioso. Bendice, Señor, esta hermosa iglesia allá en Bávaro, esta iglesia bautista allá en Bávaro. Bendice a su pastor y a sus líderes. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos con gracias. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, así es. No sé si escuchaste las letras, si pusimos atención a las letras, porque dice, has hallado en Cristo tu buen Salvador. Eres salvo por la sangre de Jesús. Por la fe descansas en el Redentor. Eres salvo por la sangre de Jesús. Son preguntas retóricas, ¿verdad? Para lo que ya hemos hecho esas cosas. Así que, si tú no las has hecho, amigo, y te dice, lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios.
Así tú lo podrás lograr, mi amigo, que permitiendo que Cristo Jesús te lave con su sangre preciosa. Bueno, entonces, mis hermanos, vamos a orar para así despedir el culto. Pueden compartirlo, este video, con otros hermanos también, y amigos, familiares y vecinos. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por este culto, por este tiempo. Gracias, Señor, porque aunque no podemos estar físicamente en la iglesia, pero sí estamos en tu presencia, Señor. Y tu palabra no se detiene, aunque, Señor, las iglesias, los templos estén cerrados, tu palabra sigue circulando, mi Señor. Así que, Señor, siga dirigiendo lo que resta en este día y ayúdanos, Señor, a agradarte en este día, mi Señor. Guárdanos, Señor, de ese virus, Padre Celestial, pero para servirte mejor, Padre mío. Y tenga misericordia a todos los que escucharon esta palabra tuya, de los que no te conocen. Y ayúdanos, Señor, a animarnos a estar firmes y fieles en estos tiempos peligrosos. En el precioso nombre de tu Hijo, amado Jesús, te pedimos estas cosas con acción de gracias. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.